unión de metal mediante el calentado de la superficie para que este llegue a un estado plástico, ¿no? Como todos conocemos, el acero estructural llega para fundirse, para poder conformarse en caliente, llegamos a temperaturas muy altas. En este caso también tenemos que generar temperaturas muy altas para llegar a un estado plástico en el material. En ese sentido, realmente las técnicas que se han estudiado a partir de las épocas anteriores han ido buscando una metodología que sea práctica, eficiente y segura para generar esa temperatura. Y actualmente lo que se utiliza es un arco eléctrico, es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Ahora, la idea de esta unión así en caliente es también usualmente aportar un material de relleno. Este material de relleno también es un acero que usualmente es más resistente que el metal base que estamos soldando. También hay que tomarlo muy en cuenta. Otro aspecto importante es que al recalentar o al hacer fluir el material, estamos cambiando las características originales de ese perfil o de esas planchas desde un punto de vista mecánico y químico, ¿no? Por ese motivo también es que eso se suele fragilizar, entre comillas, esta unión, a diferencia de otro tipo de conexiones. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay muchas prescripciones y pruebas que se tienen que hacer para garantizar que esta unión sea competente. Históricamente, las soldaduras no es una metodología novedosa, moderna. Como podrán ver, en la parte básica del forjado se conocía 5.500 años antes de Cristo y con el pasar del tiempo se ha logrado primeramente, yo resaltaría acá, en el año 1889, se generar el concepto de arco eléctrico con el cual se ha podido generar ya las soldaduras actuales que conocemos el día de hoy. Este arco eléctrico se introduce a través de una máquina de soldar, que le vamos a ver más adelante, ¿no? Y así con los años ha ido actualizándose las técnicas y las metodologías para poder soldar. Actualmente, bueno, hasta el año 90 teníamos la soldadura con robótica y actualmente ha avanzado mucho la ciencia y tenemos técnicas mucho más modernas, ¿no? A un principio había cierta resistencia en cuanto al cambio o a la introducción de la soldadura en estructuras. ¿Sí? Se pensaba que era una tecnología bastante dañina para el metal base, que podía producir problemas, en este caso en estructuras, edificaciones, por la falta de utilidad. Y no ha sido a más de que la demostración de las soldaduras como material o como técnica de unión de estructuras ha sido verificada, por ejemplo, al unir piezas de cascos de barcos o aviones, siendo que con semejante acción de carga variable, estos elementos se han comportado muy bien desde un punto de vista estructural. Es por ese motivo que con el tiempo se han conformado asociaciones especializadas en el diseño y construcción y ensayos de soldaduras, y tenemos actualmente a nivel mundial, por lo menos en Norteamérica, la AWS, que es una asociación específicamente que estudia lo que son las soldaduras, ¿no? Específicamente al margen de que tenemos una norma de acero, una norma, en este caso AICC, aparte tenemos una asociación específicamente que estudia lo que son soldaduras. Ya con eso se han hecho más pruebas, estudios e investigaciones y se ha concluido de que la soldadura sí es una metodología competente, que tiene sus particularidades, que requiere mano de obra muy calificada, pero que nos puede garantizar estructuras bastante seguras. Muy bien. Como les hablaba, aquí tenemos la AWC, que es un estándar norteamericano de la ANSI y que tiene un código manual que se llama AWS D1.101 de año 2010, el que yo tengo el último, hay uno más moderno, y que nos indica este volumen, el código estructural para soldaduras en acero. Hay otros códigos, números de la AWS que se refieren, por ejemplo, a la inspección, a la metodología de ensayos y otras. Sin embargo, este libro es la base para lo que sería el diseño de soldaduras. Sin embargo, les comento que la AISC, para tener en su teoría y en su documentación referencias de las soldaduras, prácticamente ha copiado o ha sustraído información básica de este manual y la ha colocado en la norma principal de la AISC. Entonces, va de la mano lo que es la AWS con la AISC. Igual les podría facilitar este ejemplar de AWS, que también lo tengo en español, para que puedan ustedes revisar y términos que no comprendan, o tal vez ya para lo que es inspección en obra, ensayos, control de calidad, tengan una base y puedan hacer, en este caso, el cumplimiento que especifica este código. Bien.
Inicialmente, si bien decíamos soldar es introducir una corriente eléctrica a través de un arco eléctrico para fundir el material y aportar un metal adicional, hay varias técnicas de soldado, ¿ya? Estas técnicas se llaman procedimientos y voy a explicar de una manera rápida, ¿no? Esto lo pueden leer en la literatura básica que les voy a facilitar y en los libros que tienen también ahora. Y de manera general vamos a explicar, ¿sí? La técnica universalmente más conocida, la más utilizada en estructuras comunes, la técnica que se llama soldadura por átomo eléctrico protegido. En inglés, por sus índices, Shielded Metal Arc Weld, en inglés SMAW, como está acá, SMAW. Este procedimiento SMAW es el más conocido, el más popular a nivel mundial para unir elementos metálicos de acero. También se conoce de una jerga de la construcción como stick welding, o soldadura por pegado, es la traducción en español. Y básicamente esta técnica, aquí está, se lo voy a explicar con esta gráfica, consiste en una máquina de soldado, una máquina de soldadura, que tiene en este caso una terminal con una punta que acaba que cabe en una punta y que se le puede conectar a través de una palanca, lo que sería un electrodo. Un electrodo, que es esta varilla que se puede ver acá en acercamiento, está aquí en la punta, es un elemento metálico adicional, que es ese metal de aporte que entra hacia la soldadura, hacia la unión metálica, y que a través de esta energía del arco eléctrico genera, pues, en este caso, la fusión. Esta fusión, como puede verse acá a la mano derecha, aquí tenemos el procedimiento de soldadura, que va de izquierda hacia derecha, va generando en el metal base esta fusión y aportación de este metal o este electrodo. Paralelamente a este soldado, se generan ciertos gases que van a ir haciendo de función de protección a este fenómeno de la soldadura. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que antiguamente, a un principio, en la época antigua, se conocía la técnica del soldado, se calentaban los materiales mediante algún procedimiento, pero se daban cuenta que al soldar queda una capa de escoria, por si acaso, encima. La capa de escoria es la parte, digamos, que no sirve, la parte residual del proceso. Eso pasa en cualquier tipo de proceso de soldadura, y que al final se lo limpia y se lo saca con un elemento metálico, ¿ya? Cuando enfría la conexión. Pero ya la soldadura como tal quedaba porosa, quedaba con deficiencias y era muy variable al hacer alguna prueba física. Algunas resistían muy bien, otras tenían problemas que fallaban a cargas muy pequeñas. Entonces se han dado cuenta de que el problema fundamental es que a alta temperatura en esta fusión lo que contaminaba y hacía que el soldadura tenga poca resistencia era esa porosidad que la incorporaba el oxígeno. Entonces, el oxígeno es el enemigo número uno en el proceso de soldadura, y por tal motivo se ha ido investigando y se han encontrado, los investigadores han encontrado este procedimiento que es revestir con un elemento químico a este electrodo, y este revestimiento químico, al fundirse con la temperatura, genera un gas, y este gas es un gas de protección que evita que entre el oxígeno. Entonces, con este procedimiento evitamos que entre el oxígeno, y por tal motivo tenemos una soldadura de alta calidad. Obviamente no solamente es este electrodo y esta protección que hace que nos da una calidad de soldadura aceptable, sino que también es el procedimiento. Realmente es variable. El tipo de acero, el tipo de electrodo, el tipo de metal base, el tamaño de la soldadura, el procedimiento del soldado, el tipo de cociente, el amperaje, es una serie de variables que inciden en la ejecución de una buena soldadura. Es más, a los soldadores que hacen soldaduras se les califica por grado, y obviamente como certifican que ellos pueden soldar piezas en diferentes posiciones, ellos pueden recién participar de proyectos estructurales. Eso en proyectos relativamente medianos y grandes. Obviamente en proyectos muy pequeños, donde tenemos estructuras muy livianas, ligeras, lo que se ve en la práctica en el medio local es que gente tal vez con poca experiencia, que agarra el equipo a soldar, hace las conexiones, pero con una serie de deficiencias que más adelante en esta clase les voy a mostrar, ¿ya? Y lo que pasa es que las estructuras, digamos, no colapsan o no tienen algún problema mayor porque las cargas son muy menores, ¿no? Y son luces muy pequeñas. Ya para estructuras relativamente importantes se tiene que tener mucho cuidado
y contratar gente especialista en este rubro de la soldadura, como también un supervisor o un supervisor de soldadura que va a ir verificando, que usualmente es un personal que también suelda y que tiene más experiencia, certificado también, y además de eso también se hace una serie de ensayos, en este caso con tintas penetrantes y otro tipo de ensayos como también ensayos radiográficos, con la finalidad de garantizar la competencia de las soldaduras, porque una falla en una conexión, una soldadura en un punto, generaría una falla inclusive en toda la estructura. Recordemos el lema: una estructura es tan fuerte como el más débil de sus elementos, entonces hay que garantizar que todas las conexiones estén bien realizadas. Bueno, entonces el procedimiento muy básico, como podrán ver, y el nombre mismo de arco eléctrico protegido, deviene de este electrodo que está revestido con este material químico que hace ese gas y evita que entre el oxígeno, ¿verdad? Este fenómeno realmente es muy conocido y prácticamente en todas las partes del mundo se lo realiza, ¿sí? Adicionalmente a este método, hay otro procedimiento, que he explicado, que por ejemplo podemos revisar, que se conoce como arco eléctrico sumergido. El arco eléctrico sumergido, que aquí lo podemos ver gráficamente, es un procedimiento similar. La idea es que no entre el oxígeno, que se lo proteja, y aquí se pone como un polvo, un material llamado flux, que recubre lo que sería la unión, y en la punta de la equipo de soldar, junto con el electrodo, entran por abajo y se hace la soldadura. Este material granular, este flux, evita que entre el oxígeno y también garantiza, evidentemente, una buena conexión. Este procedimiento requiere un equipo mucho más grande, automatizado, y que obviamente está más pensado para conexiones, por ejemplo, de tuberías de gas, petróleo. También se puede ejecutar estructuras o vigas de puente, por ejemplo, con esta metodología en un taller, pero no podríamos llevar este equipo tan grande, por ejemplo, a lo que sería soldar en una obra a altura, por ejemplo. Eso sería inviable, ¿no? Es más para condiciones de taller y es una metodología muy, muy buena y nos da óptimos resultados, incluso mejores que el anterior método, pero tiene también su uso y sus limitaciones. Luego tenemos, aquí podemos ver en este ejemplo, una plancha metálica, aparentemente una viga de puente, que se va conectando y se va soldando con esta metodología. Como podrán ver, están todos los trabajadores en un ambiente techado, plano, donde pueden llevar el equipo y pueden hacer este trabajo casi automatizado, ¿verdad? Así es. Otro procedimiento también común en nuestro medio y a nivel mundial es la soldadura por arco eléctrico a gas, llamado en inglés Gas Metal Arc Weld, y en su acrónimo GMAW o GMAW. Este procedimiento soldadura es también conocido como soldadura acetilénica o oxiacetilénica, debido a que el gas que se utiliza usualmente es el acetileno. Este procedimiento también no es tan nuevo, es antiguo, y también nos da resultados muy ventajosos en cuanto a que este gas que se coloca en la conexión también protege y evita que entre el oxígeno y que nos perjudique en la conexión. Este procedimiento también es muy utilizado en lo que serían reparación de estructuras metálicas, en reparación de equipos metálicos, en unión de tuberías, tubos, y también se usa en estructuras, por ejemplo, en la confección, en la unión de vigas con planchas para vigas de puente, ¿sí? Tiene sus ventajas en comparación al arco eléctrico protegido, pero el equipo también que requiere, que tenemos un esquema de lo que se requiere, es un equipo un poquito más grande, donde ya el electrodo es como un cable, ¿no? Un cable que va entrando y de un rollo y se va avanzando en función al trabajo, y hay también un equipo que incorpora el gas que va a entrar en la conexión. Una manera de identificar este procedimiento, que está acá, en este imagen se puede ver este color azul, que justamente es esta soldadura a gas, ¿no? Que esta llama azul es muy indicativa de este procedimiento. No solamente se puede soldar acero, también se puede usar para soldar aluminio, cobre y otro tipo de materiales, como también acero inoxidable, que es una de sus principales ventajas, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, donde claramente se puede ver esta luz azul que se va quemando y que genera, en este caso, este tipo de unión. Fíjense que la punta del electrodo es mucho más grande, más gruesa,
y requiere también estar en taller y una instalación mucho más cerrada para su ejecución. Ejemplo, acá una viga de puente, por ejemplo, que se está armando en un taller, como lo pueden ver. También se le conoce como soldadura MIG-MAG, también se le conoce, son sinónimos que se utilizan a nivel en la jerga de las soldaduras. Por último, otra técnica un poco más compleja, más moderna, que es la soldadura por arco con núcleo fundente, llamada también en inglés Flux Cored Arc Weld, FCAW. En este caso, este procedimiento requiere todo un equipo un poquito más complicado, más trabajado, donde tenemos también el ingreso de lo que sería el electrodo a través de un cable, con un carrete, y en este caso, este núcleo fundente que les decía, trabaja con un regulador y un cilindro de gas a presión que entra con un flujómetro a lo que sería este arco eléctrico que se va trabajando para lo que serían las uniones. Este tipo de procedimiento es más aconsejable otra vez para tuberías de petróleo, gas y trabajos que se tienen que hacer en taller necesariamente. No es tan común para el uso de estructuras. Para estructuras usualmente es el ESMAO y el GEMAO, que es la soldadura a gas, ¿no? Que acabo de explicar. ¿Sí? Bien. Estas técnicas, si bien son importantes que las conozcas, a la hora de hacer una supervisión de la soldadura va a servir porque en la norma AWS hay particularidades que tenemos que tomar en cuenta para hacer ensayos, pruebas, como también para validar los materiales que se utilizan en el proceso. En este curso básico hemos de llevar solamente para fines de diseño el procedimiento de arco eléctrico protegido, que es el más convencional y común para fines prácticos, ¿ya? ¿Cómo se conoce este procedimiento? Simplemente por el equipo de soldar que tiene una punta y este electrodo que es un indicativo del procedimiento, ¿ya? Este electrodo, por el caso es metálico, tiene su recubrimiento, pero es metálico y hay diferentes calidades en cuanto a tanto el metal que va a estar conformado por el electrodo como también el recubrimiento. Tiene una característica química particular. Para poder reconocer el tipo de electrodo en el arco eléctrico protegido, por si acaso, aquí les muestro en esta imagen una numeración de la AWS, donde E es el electrodo. El primer par de números, 70 en este caso, habla de la capacidad en tensión mínima, que es 70 KS6 en este caso. El número siguiente, que es el número 1 en este caso, que puede variar de 1, 2, 3, 4, 5, es la posición de soldado. Y el último número refiere al tipo de corriente y al tipo de recubrimiento que tiene el electrodo. Por ejemplo, este es el electrodo 7018, que es un electrodo que nos da uniones de alta resistencia, ciertamente, pero no es tan adecuado para ciertos tipos de trabajos porque no tiene muy buena penetración. Ahora, como les decía, cada tipo de electrodo es utilizado para un tipo de metal base. Tiene que ver compatibilidad. Por ejemplo, si yo utilizo un acero muy resistente, un acero que tenga una tensión de límite o de cedencia, digamos que de 60 KS para arriba, no sería factible que yo utilice un electrodo de esta característica. Usualmente este tipo de electrodo está orientado para un acero A36, un acero con grado 50. Para un acero de mayor calidad, hay electrodos de mayor resistencia que se utilizan para este fin. Es más, en la norma AWS, como también en ISC, hay una tablita donde vinculan la compatibilidad de metales bases con sus diferentes tipos de electrodos en función al tipo de procedimiento. Cuando aparece la letra E, estamos seguros que el procedimiento es, en este caso, el arco eléctrico protegido es MAO, por si acaso, ¿ya? Muy bien. En la técnica, en la jerga de la soldadura, es bueno también hablar básicamente de algunos detalles de la práctica, ¿ya? Por ejemplo, aquí estoy en esta imagen, si se fijan, tengo un perfil angular con una plancha a nivel de piso. Aquí hay una unión, fíjense en esta parte, es un puntito prácticamente. Este tipo de unión o soldadura de punto, que también se le llama, o punto de soldadura, perdón, simplemente es una soldadura que se lo hace de manera localizada y se lo hace de manera puntual con fines netamente constructivos o de montaje. Como aquí indica, es una soldadura temporal que solamente sirve para dejar en un estado, digamos, geométrico fijo a un elemento, para que posteriormente podamos conectarlos y podamos luego hacer la soldadura definitiva para poder asegurar
toda la conexión. Entonces solamente nos sirve usar un puntito para poder hacer un trabajo temporal para lo que sería el montaje seguramente de la estructura completa. ¿Sí? Es algo temporal, por si acaso. Hacer puntos. Bien, esta parte vamos a verla después. Voy a ir, antes de explicar esta parte anterior que ya se hablaba, acerca de los tipos de juntas primeramente. Cuando hablamos de soldaduras, hablemos de tipos de juntas y después tipo de, en este caso, posición y después tipo de soldadura. Son tres conceptos distintos, ¿ya? A ver, si hablamos de tipos de junta, es cómo yo voy a empatar o colocar los metales para que se suelden. Por ejemplo, si yo coloco el metal 1 y el metal 2 de frente, que se encuentran de frente, yo puedo decir que esta soldadura es una tipo junta a tope. En inglés, butt joint, o sea, coloco los elementos frente a frente. ¿Dónde voy a soldar? Eso vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero sería una de las posiciones que yo puedo utilizar, uno de los tipos de junta. Otro, y tal vez el más común de todos, es la junta de traslape, conocida en inglés como lap joint, es colocar un elemento sobre otro. ¿Dónde haría la soldadura? Seguramente por acá o por acá, o en ambos lados. En la tipo tope podría ser por acá, justamente por aquí, la unión de ambos elementos. La junta tipo T es la que se muestra en esta figura. Tenemos un elemento horizontal y uno vertical. Le podemos hacer la soldadura ya sea aquí a la derecha o a la izquierda. Similar al T es la que es en esquina. En la que es de esquina tenemos el metal justamente en el borde, el vertical, y se puede soldar tanto a la derecha como a la izquierda. Y por último, la junta de borde, edge joint. ¿Qué diferencia entre la junta de borde y la de traslape? Es muy evidente. Fíjense que la de traslape nos deja un espacio para poder soldar. En la que es de borde, directamente es un metal sobre otro. Y la única manera de soldar es por un costado, por acá, ¿verdad? Son tipos de junta posibles que yo puedo colocar planchas o partes de perfiles metálicos, ¿sí? Son 5 tipos básicos que se pueden realizar. Esos serían los tipos de juntas. Hablemos ahora del el tema de las posiciones. Hablar de posiciones de soldado es importante con la finalidad de entender que si bien parecería que puede ser lo mismo, no es lo mismo desde un punto de vista práctico. Soldar a nivel del piso, como les mostraba en la imagen, creo que una de las imágenes penúltimas, esa de acá, soldar así a nivel horizontal, sea cual sea el procedimiento, es lo más sencillo. O sea que cualquier trabajador con conocimiento y experiencia mínima en soldeo de metales debería poder soldar elementos en horizontal, en plano. Es cómodo, sencillo, no tiene que agacharse mucho y puede controlar la punta del equipo a soldar y a través, obviamente, de su práctica y de la técnica que utilice, puede hacer soldaduras correctas. No es lo mismo ahora, en cuanto al tipo de trabajo, pensar en una soldadura, por ejemplo, en vertical, como esta, en vertical. En vertical es mucho más difícil, pero mucho más difícil. En vertical, el mismo material, como se está fundiendo, va a querer, en este caso, caerse. Entonces, tiene que haber un control muy bueno en cuanto al equipo de soldeo y a la técnica, como también a la velocidad que va a ser el trabajo. Pues no es lo mismo y es mucho más difícil que hacer una soldadura plana, que sería esta o esta, ¿verdad? Estas tres son planas. La vertical es más complicada. Una horizontal ahora, que es igual que la plana, pero en altura, también es complicada. Tal vez por nivel de dificultad yo podría hablar de la plana, la más fácil, la horizontal en altura, luego la vertical, y la más complicada de hacer y realmente la que más les cuesta a los soldadores, y obviamente la que no todos pueden hacer, como dan un examen, por ejemplo, no todos pueden hacer esta técnica, solo unos cuantos, es la soldadura a lo alto. Soldadura a lo alto se refiere a una soldadura, como está acá, horizontal, donde el trabajador suelda por encima de su cabeza. Entonces aquí tienes mucho más dificultad, tienes que levantar los brazos, hacer la técnica de soldeo adecuada, el material como te está fluyendo va a tender a caerse hacia abajo, hay que tomar algunas cuantas previsiones, o sea que es mucho más difícil. Usualmente el que aprueba la soldadura a lo alto, el examen,
él puede ya soldar en vertical, horizontal o en plano, porque se supone que si hace esto que es más difícil, lo otro es mucho más sencillo. Inclusive en el examen de soldeo, aparte de exposiciones, también se les soldar en diagonal, inclinado. Y es un reto para ellos, y obviamente el que quiere certificarse como soldador tiene que practicar y demostrar esto a nivel profesional, ¿no? Se saca una licencia y inclusive los trabajadores, les comento en obras serias, no podrían trabajar si es que están un tiempo sin soldar. O sea, imagínense que yo estoy certificado para soldar, he dado mi examen y he aprobado y tengo mi licencia para soldar, incluso a lo alto. Si he pasado un año o más tiempo y sin que yo esté trabajando, la norma dice que he perdido la práctica y debería, antes de entrar a otro proyecto, demostrar que sigo con la habilidad de poder soldar y debería dar otro examen para poder certificar. Aquí la idea no es sacar una licencia por sacar o por tramitar, no es un trámite, el tema es si se hace mal una soldadura, prácticamente es perder este material, ¿no? O sea, habría que volver a picar y sacar todo esto y además que ya el metal base se va afectando. Entonces, para no tener ese percance, realmente el que hace la soldadura tiene que ser experto y hacer el trabajo con una muy buena técnica y que al final, luego de los ensayos, con químicos penetrantes, con en este caso las tomografías y demás pericias, aplicando obviamente las planillas de validación de la AWS, se verifique que la soldadura es competente. Siempre se debe hacer una verificación. Es por eso que soldar es mucho más caro que empernar en términos de mano de obra y ensayos. Y empernar es mucho más económico en términos de que la mano de obra, prácticamente cualquiera puede hacer un empernado siguiendo obviamente el procedimiento establecido. Pero a nivel de material es más barato la soldadura porque, si se dan cuenta, no requerimos prácticamente elementos adicionales. No requerimos más planchas o pletinas, no requerimos arandelas, no requerimos los pernos, las tuercas. Vamos a ahorrar en material, vamos a hacer que la estructura sea más ligera, aunque no crean las arandelas, las planchas adicionales, las placas, tiende a generarle más peso a la estructura en términos inclusive mayores al 10, al 15, al 20%. Entonces, es una ventaja. Sin embargo, realmente el control de calidad y la mano de obra es mucho más exigente y mucho más costosa en cuanto a la soldadura. Son ventajas y desventajas que tiene cada metodología. Cuando veamos conexiones precalificadas, vamos a ver que no necesariamente una unión es solamente soldada o solamente empernada. Hay uniones que solamente son mixtas, donde algunos elementos son soldados, otros son atornillados. Usualmente las soldaduras deben hacerse en taller y los empernados tienen que hacerse en obra. Eso es lo que se recomienda, ¿sí? Por razones obvias. Aquí tenemos en esta figura también lo mismo que había explicado en cuanto a los tipos de junta, en tope, en traslape, en T, en esquina, y se queda de borde o de canto, que es todo por un costado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a ver, aparte del tipo de junta y el tipo de posición, vamos a ver ahora los tipos de soldadura. Ahora sí, con nombre y apellido, ¿sí? Básicamente, desde el punto de vista estructural, hay dos tipos principales de soldadura a nivel mundial y a nivel de la AWS. Uno son las Group Weld y otros son las Fillet Weld. ¿Por qué lo he dicho en inglés y no en español? Les voy a explicar. Hay cierto tipo de disparidad en algunos textos. Este Group Weld está traducido de varias maneras y a veces confunde a los estudiantes de la carrera de ingeniería civil. Yo les recomiendo manejar el término en inglés, y pues la norma también está en inglés y podemos ver todos los parámetros que necesitamos para hacer un diseño, ¿ya? ¿Por qué hay alguna confusión? Porque en algún texto, en un libro traducido en Argentina o en México, o en la misma norma en español, a veces le llaman a esta soldadura group como soldadura de ranura, o ranurada, o acanalada, o de bisel, o de tope. Son varias traducciones distintas. Preferentemente de tope no vamos a manejar. ¿Por qué? Porque tenemos una junta a tope, y para no confundir lo que es junta con soldadura, mejor es, en este caso, manejar otro término. Yo he utilizado el término acanalado. Antes utilizaba ranurado, pero se generan controversias en cuanto al tema de la literatura, pues prefiero manejar el término acanalado o biselado. ¿Por qué se le llama acanalado o biselado? Porque en una junta en tope
lo que uno hace usualmente es un tratamiento en las terminaciones del metal. O sea, como viene el metal así recto, usualmente no es muy conveniente hacer la soldadura, porque entra mucho material y aparte tengo que tener unas planchas de respaldo. No pensé que el material, como va a fundirse, va a querer chorrear hacia abajo, caer. Hay que colocar unas planchas de respaldo para evitar ese fenómeno. Entonces, mejor que una junta normal es hacer un tratamiento en las esquinas del metal que vamos a soldar. Por ejemplo, en forma de B, en forma de W, en forma de solamente B a un lado, forma como de K, en forma de U, W, J y WJ. Son algunos de los tipos de tratamiento de bisel que se hace en las terminaciones de los metales que se van a conectar por soldadura tipo grupo. Dentro de soldaduras tipo grupo, como dice aquí la teoría, son las mejores soldaduras, que tienen mayor resistencia. Son un poquito caras porque requieren un tratamiento especial en las terminaciones, como también elementos adicionales como placas o planchas de respaldo para generar la soldadura. Hay dos tipos de soldadura tipo grupo. Unas son las de penetración completa y otras son las soldaduras de penetración parcial. ¿Cuál es la diferencia? La de penetración completa es como está en esa imagen. Todo el espesor de los elementos que se van a conectar se rellenan con soldadura, todo el espesor. Ese tipo de soldadura de penetración completa no requiere calcularse, es automático. O sea, tú sueldas y ya está. No requiere un diseño prácticamente, más que definir cuál va a ser el tipo de tratamiento de la junta. ¿Por qué no requiere un diseño? Porque el metal del electrodo y obviamente la soldadura que sale tiene que tener una mayor resistencia que el metal base. Por ejemplo, si yo voy a unir dos elementos A36, probablemente el electrodo que utilice va a ser un E60 o un E70. Por ese motivo que la resistencia del material es mucho mayor que tener la misma geometría, o sea, el espesor y el largo que el metal base, va a soportar mucho más carga. O sea, que la falla no se va a dar por la soldadura, sino que se va a dar por el metal base. Por ese motivo que no requiere calcularse. Este tipo de soldadura de penetración completa, acanalada, usualmente es antieconómica y muchas veces cuando la carga no es muy grande, podemos optar por soldadura de penetración parcial, donde ya no soldamos todo el espesor del material, sino una parte nomás. Para ese tipo de soldadura sí hay un proceso de cálculo que lo vamos a explicar posteriormente, ¿sí? Una de las técnicas más utilizadas es esta. Bien. Sin embargo, ante esta poco dificultad de hacer un trabajo en las terminaciones, surge otra posibilidad. Yo diría la soldadura preferida a nivel mundial, que es agarrar en vez de colocar en tope, colocar siempre de manera traslapada. La soldadura en filete, o llamada también fillet weld, es aquella que se genera a través de un traslape. Y si se dan cuenta, no tenemos que hacer ningún trabajo en los bordes, simplemente tenemos que soldar de manera transversal o lateral. Ahí está. Usualmente en estos casos la soldadura se conforma como, se considera como un triángulo rectángulo y que tiene lados iguales, y en este caso se puede soldar una cara o dos caras. Este mismo tipo de soldadura en filete se puede hacer no solamente en el traslape, también se puede hacer en una T. En la T, por ejemplo, puedo colocar por los costados y generar este filete, como también en el canto o en esquina, también puedo usar este filete. O sea que tiene más versatilidad la soldadura tipo filete que la de tope por este motivo. Preferentemente, es más económico y más práctico hacer este tipo de soldadura. Y en las obras, por ese motivo, en los proyectos, es mejor buscar siempre un filete. Y si no se puede, recién optar por una soldadura de ranura acanalada de penetración parcial o de penetración completa. ¿Sí? Muy bien. Estructuralmente hablando, o la acanalada o la filete son las soldaduras principales que vamos a utilizar para hacer un diseño de algún elemento conectado. De manera complementaria, hay dos tipos adicionales, ¿ya?, de soldadura. Uno es la slot y otro es la placa. La slot well es una soldadura en la cual se hace una ranura, justamente, o una muesca también se llama, al metal. Acá la técnica es diferente, tenemos que hacer una perforación, y tenemos un metal que está por encima de otro, una plancha que está por encima de otro, y se le hace como una ranura, y ahí en la ranura se deposita lo que sería la soldadura.
Esta técnica de soldeo es mucho más trabajosa también porque tenemos que hacer esta perforación en forma de óvalo y depositar la soldadura. En ensayo se ha visto de que este tipo de conexión soldada no es tan competente desde el punto de vista de la ductilidad, o sea que ante fuerzas, sobre todo de fatiga o cargas que varíen en su magnitud, tipo de conexiones es un poco frágil y es algo riesgosa. Es por ese motivo que este tipo de unión no se la plantea de manera primaria, sino como elemento de respaldo. Por ejemplo, si utilizamos una soldadura perimetral en filete, como está acá, en esta imagen, y si me falta algo de capacidad de carga, podría incrementarla adicionando lo que serían soldaduras tipo ranura o muesca, como es el ejemplo que está acá, que yo le llamaré en inglés slot, o también aplicando la otra técnica que es lo mismo que la anterior, solamente que la ranura es circular. Se llama soldadura de tapón o de punto, plug weld, ¿sí? Entonces, tanto la plug como la slot son soldaduras complementarias, no se las puede plantear para una unión de una manera primaria, es decir, que solamente esta soldadura va a aguantar las cargas. Eso es prohibido desde todo punto de vista. Está explicado, entonces tenemos otro tipo de uniones soldadas, preferentemente la group y la fillet a nivel mundial. Primero la fillet, luego la group, y en este caso, complementariamente, puede ser la de ranura o la de tapón. ¿Sí? Muy bien. Vayamos adelante ahora con el tema de las posiciones. Esto ya habíamos explicado, pero aquí tenemos una vista un poquito más con perspectiva. Por ejemplo, aquí tenemos una unión de dos planchas, frente a frente, se hay una junta a tope, y hemos hecho como un cortecito, fíjense, como en V, tanto en este metal como en el de la derecha. Y se deposita la soldadura, en este caso, acanalada, que se le llama, o group weld, una de las técnicas. En posición plana se puede hacer este group weld, como también se puede hacer la posición plana para filete. En el filete tenemos un metal que está por arriba, uno que está por abajo, y si de manera horizontal podemos, o plana, perdón, podemos colocar esta soldadura, ¿no? Nótese que el tamaño de la soldadura, o lo que yo voy a rellenar, usualmente tiene un límite, o sea que yo no voy a poder agarrar y de una sola pasada voy a colocar el material. Si el espesor es importante, entonces voy a tener que darle varias pasadas a lo que sería la soldadura. Entonces, para cada pasada que se haga, se espera que se enfríe la conexión, se limpia lo que es la escoria, se la pica, se la saca de la unión, y recién, al hacer la verificación, los ensayos, recién viene la otra capa de soldadura. Así es. Entonces, se la hace por etapas, usualmente. Es igual se planifica. Está mucho en dependencia del tamaño que tú quieras unir, el tamaño de metales que quieras unir. También en la de filete es lo mismo. Si hablamos de posiciones horizontales, aquí tenemos el similar caso. Una junta, en este caso, acanalada, al igual que la anterior, pero fíjense, está girada. Y aquí se pueden ver ustedes, hay como unos círculos que se están mostrando en la imagen. Cada círculo es una pasada de lo que sería el equipo de soldar, de la punta del electrodo. Tenemos 1, 2, 3 pasadas en la parte ancha, seguramente que en la parte angosta solamente era una, y va aumentando en función al espesor que se quiera cubrir o el tamaño que se quiera llenar con la soldadura. Similar caso tenemos para soldadura, en este caso en filete, ¿no? También se le puede colocar en este caso como una T, o dos metales uno encima de otro, y soldarlo de manera horizontal entre este proceso. En cuanto a las posiciones verticales, ya sea en grupo o en fillet, ahí tenemos el ejemplo, una unión L y una unión en tope, fíjense. Los círculos, quien nos quiere mostrar en la parte visual, si se quiere, en este caso, cómo quedaría, o las pasadas que se tienen que dar para poder soldar, en ambos casos. Y por último, la posición más complicada, que es sobre cabeza del trabajador, en inglés overhead. Entonces tenemos la soldadura otra vez en group y otra vez también aquí en fillet, que se puede dar, ¿no? Preferentemente eso no hay que hacer. Se hace esto únicamente cuando no hay otra posibilidad, cuando tenemos que hacer la soldadura en obra y en altura. Entonces muchas veces el trabajador tiene que hacer ese trabajo así de soldar sobre su cabeza. Obviamente requerimos personal muy calificado para hacer este trabajo. No cualquiera puede hacer soldadura en altura. Bien. Voy a volver ahora a una pequeña aclaración acá. En realidad, para explicar un poco el costo de las soldaduras, ¿sí? De manera general, se conoce que las soldaduras en filete son las más baratas o las menos caras. Las soldaduras tipo group son las más costosas.
Motivo: requiere material adicional, como también un tratamiento, un corte, un biselado de los metales. Nótese que en la imagen parecería fácil, parecería sencillo agarrar y hacer un bisel de esta forma, pero demos cuenta que es metal de alta resistencia, entonces hacer este corte no es tan sencillo y además que hay que cumplir con una cierta geometría específica para poder hacer este trabajo. No es muy fácil, ¿no? Y eso encarece de sobremanera lo que sería la junta o la soldadura tipo group, ¿sí? ¿Por qué el filete es más barato que el group? Nos requiere acabado especial de los bordes, nos requiere metal de respaldo, además que en volumen, si comparamos volumen de soldadura, o sea, material, requiere menos volumen el filete que lo que sería el group, o sea, menos cantidad de electrodo va a entrar dentro de la junta, ¿no? Obviamente, una alternativa es la junta de penetración parcial en soldaduras tipo group, que es menos costosa, obviamente, que la penetración completa, pero, como les digo, ahí requerimos hacer varios cálculos específicos para demostrar la competencia de esta soldadura. Evidentemente, soldar, ya sea pilete, ya sea ranura, ya sea acanalada o ya sea punto, todas necesitan una inspección y usualmente ensayos no destructivos. Tenemos ensayos de líquidos penetrantes, tenemos ensayos de partículas magnéticas, ensayos radiográficos, ultrasónicos y obviamente la clásica inspección visual que hace una persona que es muy experta, que es usualmente un trabajador antiguo con mucha solvencia y que al sacar la escoria de la unión puede verificar que no tenga discontinuidades ni tenga problemas, en este caso de fusión, ¿sí? Cada una de las técnicas, como también parámetros de aceptación, tablas, se encuentran en la AWS. Usualmente hay empresas que hacen este servicio de verificación y que demuestran, tanto en laboratorio como en campo, la competencia de las soldaduras. Entonces, es prácticamente una obligación, inclusive contratar a estas empresas que son especialistas en el área y que te van a certificar que la soldadura cumple con lo que dice la AWS. Muy bien. Aquí, si se fijan, un poquito más ya en detalle, aquí tenemos en real cómo quedaría una soldadura, por ejemplo, un filete, si se fijan. Aquí en la imagen de la derecha no se ven discontinuidades grandes, se ve cierta uniformidad en la soldadura. También tiene que notarse que las dimensiones, tanto horizontal y vertical, de las caras desde la soldadura tienen que ser iguales en tamaño y usualmente queda con una forma medio convexa. Para fines de cálculo se considera una sección triangular, una sección recta. Eso vamos a ver más adelante, tanto para el cálculo como también para la simbología, ¿sí? Se conoce que a nivel mundial, usualmente, de toda una conexión soldada, casi el 85% de las juntas son con soldaduras tipo filete. Son las preferidas por tener menos consumo de material, como también que no requieren trabajos adicionales ni metales adicionales para respaldar este trabajo. Nótese también de que no es, desde el punto de vista práctico constructivo, sea cual sea el tipo de técnica o el tipo de procedimiento o el tipo de soldadura. Si quieres una junta, por ejemplo, acá, de este ángulo con esta plancha que está aquí, no puedo agarrar y ir de canto a punta. O sea, soldar 2, 3 metros, 4 metros, porque ese cambio de temperatura tan grande le va a inducir a nuestro elemento tensiones residuales localizadas y que además van a generar distorsión en los metales. Usualmente lo que se hace es soldar por partes. Una vez que se enfría, una vez que se limpia la escoria, se completan las soldaduras con un orden o secuencia planificada. Aquí tenemos una imagen de las soldaduras, por ejemplo, aquí tenemos entre estas plancha de abajo y la plancha de arriba, tenemos como un traslape, ¿verdad? Aquí se puede notar en la soldadura cómo iría en el perímetro. Soldadura en traslape, como aquí indica, ¿no? En traslape, una soldadura en filete que se podría depositar. Aquí tenemos una esquina, tenemos dos planchas así en vertical. Entonces, pues, coloca la soldadura, que tenemos soldadura como que en esquina, y que entraría a la categoría de soldadura en filete. Y tenemos también acá otro metal horizontal y este vertical que requiere una junta como en T. Acá también se requiere una soldadura en filete. Como podrán ver, prácticamente todo se puede hacer con un filete.
todas las uniones. Son raras las que no te permiten o te permiten hacer un traslape y requieres hacer un encuentro frontal entre metales, que también se lo puede utilizar. En cuanto a la simbología, la AWS, como también la ICC, manejan esta tabla. Ya son tablas de simbología precalificada para juntas soldadas. Como estamos empezando con esta temática, vamos más a enfocar lo que sería filetes. Después vamos a ver lo que son soldaduras tipo group, ¿ya? Algunos de esos símbolos, pero son importantes que los tengamos que conocer. Por ejemplo, el término de back se refiere a un respaldo que tiene que tener la junta soldada. Entonces, simbología es la que debería así mostrarse en un detalle que ahorita les voy a mostrar. El filete tiene un símbolo de un triángulo, porque hemos dicho que el tamaño de la soldadura siempre va a ser el mismo, vale decir, el lado horizontal y el lado vertical tienen que tener la misma dimensión. Si bien la soldadura queda como una zona convexa, para fines de cálculo, se considera una sección de un triángulo, como se muestra ahí, rectángulo, con lados iguales. La soldadura de block slot, que sería la de ranura o punto, se simboliza con un símbolo de un cuadrado. Y de ahí en adelante tenemos la simbología de la junta group o junta soldada acanalada. Tenemos la forma del encuentro, que puede ser cuadrado, en B hacia un lado, en U, en J, en flare B, que es esta forma un poco especial, y flare bevel, que está acá, ¿no? Son tipos de juntas, obviamente hay particularidades, hay consumos de material de soldadura y otros aspectos que nos da la AWS y que no todas se pueden aplicar a cualquier caso. Hay recomendaciones que tienen que usarse para cada caso. Eso, como vemos, las soldaduras tipo group, vamos a revisar, ¿ya? Esos son los símbolos básicos de las soldaduras. Aparte de los básicos, tenemos los suplementarios. Por ejemplo, el metal de respaldo, simbología, un metal espaciador, por ejemplo, cuando quiero unir dos perfiles angulares, por ejemplo, requiere un metal que sirve para espaciar esta junta. Ahí está. Este símbolo de un círculo quiere decir soldadura alrededor de un perímetro. Por ejemplo, si yo marco un lado de esta junta, si la marco y hago el símbolo del círculo, quiere decir que la soldadura tiene que estar en todo el perímetro que junta ambas planchas, como se muestra en esa figura. Otro símbolo importante es field weld, que es esta banderita con color negro, que quiere decir soldadura de campo. Usualmente, si en el plano no está simbolizada esta soldadura de campo, se considera que todo debe hacerse en el taller, o sea, en el taller de fabricación. Y se lleva a la obra solamente para el montaje y atornillado de lo que quiere por juntar o unir. Pero si es que en la obra se requiere hacer alguna soldadura, porque no hay de otra manera, entonces el calculista, o en este caso el que hace el montaje, tiene que simbolizar en el plano ese símbolo del triángulo. Quiere decir soldadura de campo, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las cerchas metálicas que se tienen que llevar para hacer una nave industrial o un tinglado, un coliseo. Hay una limitante, ¿no? La limitante es que un camión grande puede llevar, yo creo, hasta 10, 12 metros de metal o de perfil. Más que eso también ya saldría de la chata y ya no es permitido. Entonces, si quieren unir una sección de unos 20 metros, necesariamente vamos a tener que llevar en segmentos para poder hacer la junta en campo, ¿no? Obviamente, tratando de que sea en los lugares menos críticos posibles y en lo posible que no sea una soldadura sobre cabeza del trabajador, ¿no? Así es. Luego, en el contorno puede ser contorno plano, contorno convexo. Son simbologías básicas que están en la AWS y también pueden leer en la literatura que les voy a facilitar en español. Bien, está lo mismo, ¿no? Ahora, estas simbologías, ¿cómo se colocan? Marcamos la soldadura con esta flechita que está acá. La marcamos. Aquí tenemos, diremos, el plano en 2D. Marcamos ese sector, viene la punta en diagonal, y de ahí viene la parte horizontal. En la esquina, donde uno la flecha con la parte horizontal, si tengo soldadura de campo, tener que pintar con esta banderita. Si voy a soldar en todo alrededor, en el perímetro, hacer el símbolo de círculo. Si no lo voy a hacer así, entonces, si no hago en campo y no hago soldadura en todo el perímetro, no haría los dos símbolos que están ahí. Los dejaría exactamente eso sin hacer. Luego, en esta parte horizontal, ahí yo debería colocar la simbología.
debería colocar los símbolos de soldadura en filete, soldadura, en este caso, acanalada. Algo importante, si está en la parte inferior de la línea horizontal, quiere decir lado cercano, y el lado superior quiere decir lado lejano. Y al final, en la punta de la izquierda, se puede o no abrir una colita, o sea, dividir en una V invertida y colocar en ese espacio libre alguna información o procedimiento específico de alguna soldadura. Usualmente en notas generales colocamos, por ejemplo, que todos los electrodos son E6013, por ejemplo. Si es que hay algún lado, alguna desconexión específicamente en el plano es diferente, ahí podemos colocar para especificar. ¿Ya? Esto que parece muy complicado, que también está acá en español, si mal no me acuerdo, que igual es complicado porque tú lo ves y no entiendes, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, quiero unir esta junta en T, o sea, un metal vertical con un horizontal. Si quiero hacer la soldadura como se ve aquí en la imagen, solamente en este ladito, saco la flecha en horizontal. Como no le he puesto banderita, no es en campo, eso es en el taller. Como no hay un círculo, no lo hago alrededor o en el perímetro, solo lo quiero acá, en este sector, en un largo determinado, L, ¿ya? Para saber el tamaño y el largo, primeramente el símbolo es un filete, vertical está siempre acá y el lado inclinado está siempre hacia la derecha. ¿Ya? Si el lado es cercano, es el triángulo abajo, o sea, yo marco en mi plano y le pongo un triángulo abajo, entonces quiere decir que la soldadura va a ser simplemente en este puntito. Si lo marco arriba y abajo, quiere decir que es en ambos lados, en el lado opuesto y en el lado principal donde marca la flechita, como está acá. ¿Se dan cuenta? Siempre abajo el lado cercano, siempre arriba el lado lejano, como está aquí. El primer número que está a la izquierda denota lo que es el tamaño de la soldadura. La soldadura tiene un tamaño de 1/4 de pulgada. El segundo número que está en el lado inclinado refiere a la longitud de la soldadura. En este caso son 6 pulgadas que va a ir a lo largo en este sentido. 6 pulgadas. ¿Sí? Acá lo propio, aquí tenemos el triángulo a ambos lados y tengo 1/4/8. Cuando tengo el triángulo a ambos lados, puedes vos acotar ya sea abajo ya sea arriba y quiere decir que es simétrico, o sea que es 1/4/8, el tamaño es 1/4 y el 8 será a lo largo en ambos sentidos, 8 pulgadas de longitud. En cuanto al tamaño, de 1/4 que vemos en la imagen, ahorita vamos a aclarar cómo se lo mide, cómo se lo define, no se preocupe. Otros ejemplos, aquí tengo una plancha en traslape con otra. Si le marco solamente este lado, solo serán triángulos hacia abajo y le puedo poner el tamaño a la izquierda y la longitud a la derecha. Tamaño de 1/4 y longitud de 6. El tamaño se refiere a este espacio. Vea, ya va a sacar mi punterito, por favor, un segundo. Se refiere a este espacio, al tamaño que está aquí. Este que está aquí, como también a este vertical, que es simétrico. El tamaño lo vamos a notar de aquí en adelante con la letra A. La letra A. El tamaño es 1/4. En unidades norteamericanas, la soldadura siempre está en múltiplo de 1/16 de pulgada, al igual que los pernos, ¿verdad? Entonces, la soldadura puede estar, el tamaño mínimo es 2/16 de pulgada y va creciendo. 3, 4, etcétera, va creciendo. El límite práctico para su soldadura en filete usualmente es 5. El límite práctico. ¿Por qué el límite práctico? Porque mayor que 5/16 requiere, para generar el tamaño, para poder ser de 7, hacer 2 pasadas con el equipo de soldar. Eso es más costoso, más tardado, más complicado y preferentemente en uniones filete hay que procurar siempre estar con el límite de 5/16 en lo posible. No es una regla obligatoria, pero en lo posible se considera desde un punto de vista económico incluso. ¿Sí? La longitud, el valor de 6 es la longitud que será en el sentido transversal, ¿no? Esto sería los 6 pulgadas, por si acaso, ¿verdad? Si acá marco en este plano y le pongo un triángulo arriba, quiere decir que la soldadura no va a ser acá, sino que va a ser en el lado opuesto, va a ser por acá. En ambos lados, si solo coloco un texto, 1/4 y 6, sería a ambos lados. También lo puedo hacer arriba y abajo de manera diferente o igual.
ese símbolo del círculo que les mostraba acá alrededor. Entonces solo marco un extremo, le pongo el filete, le pongo el tamaño, y quiere decir que esto es en todo el perímetro. En todo el perímetro es 1/4, y en todo el perímetro es 6, o sea que aquí es 6, aquí es 6, y aquí es 6. Y tengo lados desiguales, no puedo hacer este acote del círculo. Aquí en la colita, ¿no? Decía, es una referencia que yo puedo aumentar. Entonces, por ejemplo, en la colita, aquí no puse colitas en los otros ejemplos. En este ejemplo sí, y si le pongo, por ejemplo, el electrodo es 70, que es el electrodo 70K6 que yo debo usar para mi ejecución del proyecto. También aquí la banderita soldadura en campo que les decía que se le puede unir, y para aclarar qué tipo de soldadura es la que se va a hacer en el campo, ¿no? Y es un triangulito pintado con color negro, por si acaso, no es transparente, como se muestra. Bien, eso son en cuanto a la nomenclatura nomás. Algunos casos especiales también aquí les vamos a nombrar. Por ejemplo, ¿qué les parecería este caso especial? Dice soldadura, filete, lado lejano, tamaño 1/2, que 1/2 se puede llamar como, déjenme ver, 6/16. A ver, 1/2, no, es 16, a ver, 8, no, es 8/16, ¿no? 8/16 el tamaño, que se lo simplifica a 1/2. Y aquí dice 2/6, esto sería la longitud. Cuando entra el arroba, se refiere a soldadura, en este caso, intermitente, que se le conoce. ¿Qué es intermitente? Que no es de canto a punto, no es corrido. O sea, se coloca soldadura, en este caso, de 2 pulgadas de longitud cada 6 pulgadas entre centros. O sea, soldamos un pedacito que mide 2 pulgadas. Del medio sacas unos 6 pulgadas de longitud. Ahí va la siguiente soldadura, y así sucesivamente hasta acabar con el total del largo del miembro. ¿Sí? Otro caso especial sería este. Fíjate acá. Tenemos el filete de 3/8 de tamaño, que sería de 6/16, si es que me dejamos el múltiplo norteamericano. Y aquí lo raro que tenemos solamente un texto, dice 2/6, pero tenemos un triángulo arriba y un triángulo abajo, y separados, ¿no? Esta es una soldadura intermitente también, pero que nos quiere decir que una soldadura va por arriba y otra va por abajo. O sea, yo voy a soldar un metal, imagínense una plancha, con otra plancha con un perfil, digamos. Soldaría 2 pulgadas por acá, otro colorcito. Soldaría 2 pulgadas por aquí, 2 por arriba, 2 por aquí, de manera alternada. Cada tamaño de 2 pulgadas, y entre centro de cada uno, constante, debería ser las 6 pulgadas. Cada uno 6, 6, 6 y 6, pero de manera alternada. La cual es para hacer una referencia, no solamente para el electrodo, también puede ser otra referencia en función de lo que tú requieras en el proyecto. Eso vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Bien. Ahora, ya con la nomenclatura, con ciertamente el conocimiento más teórico, tenemos cierta idea y recordamos todo esto, de aquí en adelante vamos a comenzar a ver ya la parte estructural. Vamos a ver el diseño de soldaduras a filete. Estoy seguro que esta parte ya la han visto con el ingeniero Merubia, pero voy a recordarles y vamos a ver las particularidades, ¿ya? Aquí va a ser algún cambio, ¿ya? Aquí esta parte no me está gustando mucho, porque aquí tenemos que hacer un cambio, porque si no vamos a confundir, ¿ya? Vamos a cambiar acá. Esta expresión, aquí también esta expresión, y les voy a explicar el por qué, ¿ya? Bien. Eso no es a filete, como la que se muestra en la figura, que es una unión en T. Hacemos soldadura por un costado, ¿verdad? Lo que hacemos es soldar y generar en nuestra conexión como un triángulo. Evidentemente no hay un triángulo perfecto, sino que se genera una fusión donde penetra un sector, una parte de la soldadura en el perfil o en el metal vertical, otra parte en el perfil horizontal, pero el ancho debe ser el mismo, el tamaño de los lados. Le voy a llamar A, ¿ya? He cambiado el W por A, tanto en este sector como también en este sector. ¿Por qué he cambiado a A y no W?
porque nos podemos confundir con la nomenclatura del ancho de la plancha de soldado. Si tengo una placa, una plancha, cualquiera sea esta, una plaquita, digamos que esta plaquita la quiero unir con otra plaquita, sin traslape. Si pongo perspectiva, digamos, esta va a venir por acá, contra esta otra, y es que viene por acá. Hasta ahí nomás. Ahí. Entonces, usualmente estas placas, por ejemplo, esta, que la voy a poner con color azul, esta plaquita estoy dando verche, quedando ciego. Hay otra plaquita o con el marcador. Veamos si es que me deja. A ver, con este. Esta plaquita se le llama, por ejemplo, tiene un tamaño W por un espesor T, donde W obviamente es este ancho y T es el espesor de la plancha, ¿verdad? Si le pongo también W aquí al lado de la soldadura, aunque le pongan con minúscula, voy a confundir. En ser lo posible, el tamaño le voy a llamar siempre A, y W es el ancho del metal que estoy soldando, ya sea placa, ya sea parte de un perfil. Por eso he hecho esta discriminación, ¿ya? Ahora, en base a esto que acabo de explicar, vamos a analizar este filete, ¿ya? Quiero que se me vea, se me entienda bien esta parte, se lo voy a borrar porque me está superponiendo mi explicación. Y quiero que se entienda de la siguiente manera. Ya sea en T o traslape, no importa, la idea es la misma. Soldamos de lados iguales, que lo voy a llamar A por A. Son múltiplos de un 16 de pulgada. El mínimo es 2 en adelante. Tiene su conversión en milímetros correcta, vamos a ver, pero es la idea. La soldadura siempre va a quedar así de manera convexa, como se ve acá, siempre con una protuberancia. Sin embargo, la protuberancia, como está en el borde exterior y cercano donde se genera la escoria, aunque utilicemos un buen arco eléctrico protegido, la parte exterior se considera como una parte débil. Entonces, para fines de cálculo, toda esta parte externa se considera como una parte que no resiste, se desprecia para los cálculos. Si desprecio, ¿qué me va a quedar? Un triángulo totalmente rectángulo, como se ve acá. Un triángulo perfecto del lado A por A y que tenemos esta diagonal. ¿Ya? Eso sería. Ahora, esa diagonal, obviamente, a lo largo de la soldadura se vería como una figura en el espacio, tal como se muestra en la parte inferior, que está acá. Aquí tenemos el valor de A y aquí tenemos la longitud de la soldadura, ¿verdad? Ahí está. Entonces, se han hecho varios experimentos, pruebas físicas y de manera experimental se han dado cuenta de que la falla se da siempre en un plano perpendicular de la esquina del triángulo rectángulo. Este plano de falla se conoce como plano de falla por corte porque justamente está a un ángulo de 45 grados, ¿sí? Las teorías de falla, las que han visto ustedes, por ejemplo, en mecánica de materiales, o en mecánica de medio continuo, respaldan este fenómeno. Entonces, el plano de falla, que es el plano de corte en las soldaduras, en filetes, sin importar la carga que llegue, ya sea tensión, compresión, no importa, siempre verificaremos el área menos resistente, el plano de falla a 45 grados. Entonces, esta sección achurada, que se muestra en la imagen, esta sección achurada que está aquí en la imagen, se le conoce como la garganta efectiva. Esta garganta efectiva es este espesor que va desde la esquina del triángulo rectángulo hasta de manera perpendicular hacia la hipotenusa. Y ese espesor, como tiene un ángulo de 45 grados, se lo puede calcular en función de A. Y agarramos y nos sale que sería, en este caso, esta distancia inclinada, como la distancia A entre el coseno del 45. Y haciendo cálculo numérico, nos quedaría directamente ese espesor de la garganta efectiva TE, que es la parte inclinada, repito, como 0.707 el tamaño A. Eso sería siempre una soldadura en filete, para cualquier tipo de cálculo, ¿ya? Tenemos desde el espesor de la garganta efectiva,
tenemos esta longitud L, tengo esta área achurada, que sería el área resistente de la soldadura, TE por LW, donde LW es la longitud de la soldadura, obviamente. Y con este esquema yo puedo explicar o puedo obtener ya el área resistente ante cualquier tipo de carga. Ahora, viéndolo en otro esquema, también aquí está. Tenemos este plano inclinado a 45 grados. Se considera un triángulo rectángulo de lados iguales. Y desde la raíz o esquina de nuestra soldadura, jalamos esta recta a un ángulo, como les decía, de 45 grados. ¿Sí? El largo de la soldadura, que le conocemos como LW, en realidad igual se la estudia y trabajamos para los cálculos con una longitud efectiva de la soldadura. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero se maneja de esa manera. ¿Sí? Ese es el área entonces donde vamos a investigar la resistencia. Y ustedes han hecho lo mismo. Me acuerdo que en su materia de mecánica de materiales veían la fórmula directamente como 0.707. Tal vez la explicación no la hacían así, pero ya les he explicado de por qué motivo tenemos ese plano de falla. Ahora, para poder hacer diseños en acero estructural, de acuerdo a AWS y a la norma AICC, tenemos que delimitar. O sea, tú como calculista no puedes colocar un tamaño muy chiquito, o sea, volviendo a la geometría que hemos definido, esto es A y esto es A, ¿verdad? Nótese que este valor de A llega hasta este punto. No está llegando hasta la esquina superior del perfil o de la plancha. Usualmente la soldadura no llega hasta ese borde, solamente en ciertos casos. El valor de A hay que controlar en un diseño con un tamaño mínimo y también con un tamaño máximo. Tal como hacíamos en Pernal, ¿se acuerdan? Tal cual aquí hacemos en cuanto al valor de la distancia de la soldadura, la distancia A. En cuanto a la longitud efectiva de la soldadura, que le voy a llamar longitud de la soldadura X efectiva, está también en función de lo que encontremos. En este caso hay una longitud mínima y una longitud máxima para fines de cálculo. Entonces eso tenemos que definir ahora en este momento. Dicho eso, entonces vamos a revisar lo que dice la norma. Me he permitido copiar en esta tabla, déjenme acá poner mi puntero. He copiado tanto en inglés como en español. Un poquito para aclarar, ¿ya? Yo siempre me voy a referir a la norma que está en inglés, me parece que es más coherente, mucho más precisa, pero igual que tenemos la traducción. En la tabla J2.4, decíamos J12 soldaduras. La J2.4 nos da el tamaño mínimo de soldaduras en filete, mínimo. ¿De qué va a depender el tamaño mínimo? Del espesor de la parte más delgada conectada de la junta, ¿sí? Entonces, en función de ese espesor que está en pulgada o en milímetro, vamos a verificar el tamaño mínimo de la soldadura. Siempre en función de múltiplos de un 16avo de pulgadas. El primero, que es un octavo, por si acaso, es 2 16avos de pulgadas. O sea que es prohibido hacer soldadura menor que 2 16avos de pulgada. Si quieres en milímetros, la conversión es 3 milímetros. Es lo mínimo. Si tú sueldas un tamaño de 2 milímetros, aunque tengas cargas pequeñas, es prohibido. Hay poco aporte de la soldadura y experimentalmente se ha visto que no funciona muy bien, ¿ya? Entonces, resumen, espesores de la parte más delgada conectada hasta un cuarto inclusive, el mínimo es un octavo de pulgada. Mayor que un cuarto hasta un medio o media pulgada es 3 16avos. Mayor que un medio hasta 3 cuartos, inclusive un cuarto, y mayor que 3 cuartos, 5 16avos de pulgada. Son los tamaños mínimos. Su conversión en milímetros está acá mismo entre paréntesis, acá también en esta tabla donde tenemos también la conversión de nuestros elementos en milímetros, ¿no? Planchas de 6, 13, 19 con sus espesores respectivos, ¿sí? Sea uno, sea el otro. Bien, ahora el tamaño máximo está dada en este recuadro. No es una tabla, sino es una recomendación. Se los voy a traducir en sencillito, ¿sí? Dice lo siguiente. Si tú vas a unir dos elementos, ya sea en T, ya sea en traslape, te tienes que fijar en el elemento donde va a apoyarse la soldadura, donde se apoya y tiene el espesor. Y en ese borde te vas a fijar. Si ese borde, ese metal,
es menor a 6 milímetros, su equivalente que es un cuarto de pulgada, tú puedes llegar hasta el tope, o sea que llegas al total del espesor, o sea, llegas hasta estos 6 milímetros o un cuarto. Puedes llegar al borde siempre. Si es mayor o igual a un cuarto, ya no puedes hacer eso. Tienes que tener siempre la previsión de descontarle por lo menos un 16 de pulgada, es equivalente a 2 milímetros. Esto es por norma, es como les mostraba acá. Fíjense, acá hay un espacio, aquí hay un espacio, ¿verdad? Usualmente no llegamos hasta el espacio de arriba, solamente cuando el espesor de esta plancha donde se apoya la soldadura sea menor que, que 6 milímetros, solamente ahí puedes apoyar este tamaño máximo hasta el borde. ¿Sí? Caso contrario, si el espesor, por ejemplo, es media pulgada, le vamos a restar el tamaño máximo menos un 16 de pulgada. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? No se preocupen, ahorita vamos a hacer ejercicios del respecto, ¿ya? Tamaño mínimo, tamaño máximo. Déjenme, aquí tengo algo que va a servir. Un ejemplo, ¿ya? ¿Qué les parece acá? Aquí tenemos dos planchas, ¿sí? Una plancha T1, cuyo espesor es mayor que 6 milímetros. Por norma, el tamaño máximo, yo no puedo llevarlo hasta el borde. Entonces será el espesor menos un 16 de pulgada. Será así como se muestra en esta figura, ¿verdad? Como está acá. Si el espesor es menor a 6 milímetros o equivalente a un cuarto de pulgada, sí le puedo llevar hasta el límite. En cuanto al tamaño mínimo, decíamos, depende del espesor de las partes más delgadas. Ahí no depende de donde se apoya la soldadura. Ahí depende entre el elemento con verde y con azul al más delgado. Entonces, si es más delgado, en este caso, el múltiplo, por ejemplo, lo mínimo es un octavo, que quiere decir que es 2/16 de pulgadas, que es lo mínimo. Y lo otro se ve en la tabla J24 que les acabo de explicar, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Vayamos a ver ahora un ejemplo numérico. Aquí tengo un ejemplo en mis diapositivas, me va a demostrar para que se vean ustedes y se entienda mejor, ¿ya? Después explico. Aquí, ejemplo 1. Tengo una plancha de media y una plancha de 1 pulgada. Como plancha me refiero a una placa libre o a la parte de un perfil, de un W, de un angular, no importa, ¿ya? Quiero unir por traslape, o sea que es un filete, ¿sí? Y hoy la pregunta es que tú selecciones para el diseño de esta conexión el tamaño de la soldadura, que tú defines. Para definir es bueno tener los rangos, es decir, tamaño mínimo, tamaño máximo, y de ahí elegimos uno que nos convenga. En este caso, para el tamaño mínimo, no importa dónde se apoye la soldadura, nos fijamos en ambos elementos. Este es de media, este es de 1, ¿cuál es menor? Media pulgada. Para media pulgada voy a la tabla, contra 2, 4. Para media pulgada que está acá, sobre un cuarto hasta un medio inclusive, el mínimo es 3/16 de pulgada. Vamos a revisar, que le hemos colocado ahí. 3/16 de pulgada, ¿verdad? Ahora, el tamaño máximo aplica donde esté apoyado. Si se fijan aquí en el elemento de 1 pulgada, esto puede crecer hasta el infinito. O sea que aquí no está apoyado en el borde. Acá está apoyado en el borde. No, de aquí no puedo crecer más del espesor de esta plancha. El límite, ¿cuánto es? Media pulgada. Entonces, como media pulgada es mayor o igual que 6 milímetros o un cuarto, no puedo soldar hasta este borde. Debo restarle un 16 de pulgada. Entonces, tamaño máximo. El espesor media menos un 16 de pulgada, haciendo cálculos mejor si lo hacen no en decimal, sino en quebrado, en múltiplos de 16, como he hecho acá, nos sale 7/16. Entonces, tamaño máximo 7/16, tamaño mínimo 3/16. Puedo usar 3, 4, 5, 6 y 7, cualquier valor es permitido. Entonces, el límite práctico, les decía, es 5, porque con 5 hacemos en una sola pasada la conexión. Ya desde el 6 en adelante hay que hacer por lo menos 2 pasadas. Entonces, desde el punto de vista técnico y económico, es mejor hacerlo uno solo, ¿sí? Entonces, aquí se ha elegido 5. Si tú elegías 3, 4, 5, 6, 7, también estaba bien. Son todas alternativas. ¿Qué va a definir cuál es mejor? Usualmente las cargas actuantes. Si son muy grandes,
te va a pedir una longitud muy grande de traslape. Si no cargas regularmente pequeñas, podríamos reducir esto a 4 o a 3. Así es como se hace el diseño. Solo estamos viendo acá lo que es el tamaño, sin entrar en más detalle. ¿Esta parte se ha entendido? ¿No hay alguna duda? ¿Todo claro acá? Sí. Gracias. Pasemos a la longitud. Ya. En la longitud hay que tener ciertos recaudos. Esta imagen también explica lo que les he dicho del tamaño, ¿sí? Menor que un cuarto hasta el borde, mayor o igual que un cuarto, siempre se deja este espacio que está por acá. Ahora, en cuanto al tamaño, LW es el tamaño de la soldadura, ¿ya? Acá tenemos una vista en planta. Tenemos un metal, una plancha que está encima de otra. No se ve de perfil, se ve vista en planta, ¿ya? Entonces, el largo de la soldadura, ¿dónde se va a acotar? Justamente acá, pues. Aquí está el largo de la soldadura. En esta cara es un L, en esta cara es otro L, ¿verdad? Aquí le puedo llamar L de la soldadura 1, a este le puedo llamar L de la soldadura 2. Aquí con unas vueltitas, ¿no? Eso voy a explicar después. Aquí cito esta parte, se voy a explicarlos después, ¿ya? Entremos con la longitud efectiva mínima. Esto lo he puesto en español para que se entienda un poco mejor. Y dice, la longitud efectiva mínima de las soldaduras en filete, diseñadas por resistencia, no debe ser menor a 4 veces el tamaño nominal de la soldadura. En caso contrario, se debe considerar que el tamaño de la soldadura no exceda un cuarto de la longitud efectiva. Ambos son equivalentes, ¿no? Lo que dice que siempre tu longitud tiene que ser mayor o igual a 4 veces el tamaño. En ecuación, ¿cómo quedaría esto? Que la longitud de la soldadura siempre mayor a 4 veces el tamaño. Eso quiere decir. Nunca menor, no se permite. En este caso particular, tanto LW2 como LW1 tienen que ser mayores que 4 veces el tamaño. Ejemplo, si elegimos el tamaño de, como hicimos en el ejemplo anterior, de 5/16, si elegimos 5/16 de pulgada, sí o sí mis longitudes tienen que ser por lo menos mayores o iguales a 20/16. Y no es mucho, ¿no? Son apenas 1 punto y pico pulgadas. Usualmente no fallamos en el tema de la longitud mínima, pero hay que tener en cuenta esto, para no equivocarnos. Si no, el comportamiento no es correcto y se puede presentar una falla frágil en nuestra conexión, ¿sí? Ahora, de manera adicional a esa longitud que les acabo de explicar, usualmente se aconseja, eso no es obligatorio ya. Si llegas con la soldadura a una esquina, como acá esta esquina, este borde, o esta esquina inferior, es bueno que no termines en la esquina, sino que des una vueltita, dice, un acabadito, de por lo menos 2 veces el tamaño de la soldadura. O sea que esto entra como tamaño adicional, que si bien no entra en el cálculo, entra como un tema constructivo que asegura que tu soldadura va a estar trabajando de manera correcta, ¿sí? También lo puedes completar de canto a punta y tendrías también ya 3 cordones de soldadura. Usualmente en los filetes, a cada pedazo se le llama cordón, ¿ya? Entonces, este cordón inferior, LH1, cordón superior, LH2, ¿no? Entonces, es una recomendación que en el extremo, en la esquina, tenga ese girito de 2 veces el tamaño. Ahora, esta parte hay que entenderla bien, ¿ya? La longitud efectiva máxima. Si bien el límite no es problema a veces, el máximo a veces lo es, porque le ponemos un largo muy grande. Entonces, si él es muy grande comparado con el tamaño, puede haber problemas. En esta expresión de cálculo lo voy a corregir. Esto lo voy a llamar, como hemos dicho, el tamaño A, ¿sí? Entonces, quiero que se entienda de la siguiente manera. Si tu longitud es muy grande, ya el comportamiento tiende a ser menos competente. El límite visto en ensayos, en investigaciones, ha sido 100 veces el tamaño. Hasta 100 veces el tamaño no hay ningún problema. Se comporta muy bien. Mayor de 100 hay que cambiar. O sea que la longitud efectiva de la soldadura a veces no es la longitud física de la soldadura. Este LW es la longitud física. El L efectivo es para los cálculos, si quieres. A ver, ¿cuándo?
aquí colocaremos, ¿sí? Si el L geométrico es menor o igual a 100 veces el tamaño, no hay problema. Entonces, este L efectivo para los cálculos lo igualamos a este L de la soldadura, al L físico, digamos. Pero cuando ya tenemos otro caso donde este L de la soldadura es mayor a 100 veces el tamaño, acá necesariamente la longitud efectiva de la soldadura será un coeficiente de reducción beta multiplicado por la longitud real de la soldadura. Este beta se encuentra con esta expresión, está acá, con esta ecuación de cálculo, donde es 1.2 menos 0.202 L entre A. Obviamente menor o igual que 1, porque siempre tiene que ser este valor, es un valor de reducción, nunca es de amplificación, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengas longitudes menores, así es el tamaño, así siempre la longitud, digamos, de plano, la utilizarás para el cálculo, caso contrario, la tienes que reducir. Esta ecuación tiene un límite. El límite de esta ecuación es 300 veces el tamaño. Ya 300 veces el tamaño ya es demasiado pequeño. Entonces, cuando, tercera opción, cuando LW es mayor a 300 veces el tamaño, directamente acá, para fines de cálculo, la longitud efectiva de la soldadura será 180 veces el tamaño, directamente, sea cual sea su longitud. Entonces, si se dan cuenta, ese límite nos prohíbe mucho, nos cohíbe, porque ya en el cálculo reduce significativamente la resistencia. Entonces, no es bueno colocar nunca mayor de 300 veces el tamaño. Siempre tenemos que verificar esto. Usualmente se cumple esto, a no ser que sea un puente muy grande, con perfiles muy grandes, se cumple. Estamos en este rango. Pero no tenemos que olvidarnos que en el cálculo de área efectiva, repito, el área efectiva de la soldadura, la longitud efectiva de la soldadura multiplicado por 0.707 A, donde esto es el espesor de la garganta efectiva, decíamos, ¿se acuerdan? Aquí mucho cuidado, siempre es el efectivo, donde no siempre es el geométrico del plano, sino que varía en función de ciertas relaciones de tamaño. No hay que olvidarse eso, ¿sí? Bien, aplicando esto a un ejercicio. Aquí tengo otro para poder revisar. Este mismo, ¿no? LW. La longitud mínima es 4 veces el tamaño, que yo lo estoy estudiando, ¿verdad? El L máximo para los cálculos será, si L de la soldadura es menor que 100, el L máximo será igual al L geométrico del plano. Si está entre 100 y 300, que es el rango típico, aplicamos la ecuación esta de beta, donde beta es 1.2 menos 0.02 por el tamaño, por L entre A. Y si es menor que 300, directamente ahí 180 veces el tamaño. Preferentemente no hay que estar nunca en ese sector, sino que hay que estar preferentemente o por acá o por acá, nunca por acá. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Veamos ahora algo más. Antes de seguir, ya tenemos definido lo que es área efectiva, tenemos su espesor efectivo, tenemos su longitud efectiva, multiplicado por la área efectiva. Ya para encontrar la capacidad de una soldadura, entonces está muy vinculado con el tipo de procedimiento, ¿sí? Aquí tenemos el tipo de procedimiento, ¿sí? Aquí tenemos el arco eléctrico protegido, el arco eléctrico sumergido, el arco eléctrico a gas y el arco eléctrico con núcleo fundente. El que vamos a utilizar ahora en este curso, hemos dicho, el más convencional, que se utiliza casi siempre, es debido al arco eléctrico sumergido. Entonces, solamente nos fijamos en esta columna. Estoy ahorita marcando, solamente en esta columna, ¿sí? En la tabla nos dan el tipo de electrodo en función del metal base. Filler metal quiere decir material de relleno, que es el electrodo, directamente, ¿ya?
Ha sacado la tabla de la WS, por si acaso, ¿no? En esta tabla, notar lo siguiente. Aquí tenemos metal base, por la 36, está en el grupo 1, y solamente para el procedimiento SMAO, solamente se lo puede ejecutar con un electrodo E60 y E70. Ahora quiero que noten esto. Aquí dice XX, ¿verdad? No dice, por ejemplo, E6013 o 6015. ¿Por qué? Porque para el ingeniero estructural no importa mucho la posición de soldeo ni el tipo de recubrimiento químico. Eso a la hora de ejecutar, construir, hacer las pruebas, montar y hacer los ensayos nos va a interesar, ¿no? Pero a la hora de calcular resistencias no nos sirve. Entonces se le pone XX, que quiere decir que son dos números que a futuro se los va a ver, pero ahorita para el cálculo no nos interesa. Lo que sí nos interesa es el valor numérico, dice 60 o 70. Es la resistencia del electrodo. Es 60, 60K6, 70, 70K6. Obviamente, entre el número sea más grande, es mucho más caro el electrodo, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero utilizar un E100, por hacerlo mejor, para un A36, no es compatible. O sea que no va a haber una buena fusión entre metal y metal y la junta va a ser inservible. Entonces, no podemos mezclar cualquier tipo de electrodo con cualquier tipo de metal base. Está esto definido, se ha hecho experimentación y tiene mucho que ver con con los componentes de carbono, los componentes químicos de cada electrodo para que esto se fusione y trabaje bien. En otras palabras, prohibido es mezclar electrodos, hay que sacar de aquí de la tabla. Cuando ustedes hagan un diseño, yo les voy a pasar un perfil metálico, por ejemplo, A36, vienen a la tabla y sí o sí o usan el 60 o el 70. Prohibido usar 80, 100 o demás, es prohibido. Como también si yo uso un acero, por ejemplo, A514, que yo use, por ejemplo, un electrodo 60, ¿no? También prohibido. Entonces, es de ida y de venida. No puede ser ni más alto ni más bajo. Tiene que ser el que está en la tabla. Nótese que los electrodos, el material de relleno, que también se le conoce, varía en el código, ¿no? Si es un arco eléctrico sumergido es F, si es un arco eléctrico de gas es ER, si es un arco eléctrico núcleo fundente es, en este caso, E6XT, E7XT, es distinto, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en este curso a lo más convencional que sería el procedimiento SMAO. ¿Se entiende? Entonces, para la resistencia de la soldadura, este FU o F último, para la ecuación de cálculo, porque no nos olvidemos que resistencia es esfuerzo por área. El área ya hemos definido atrás, ¿verdad? La resistencia sacó de la tabla. Si utilizo, por ejemplo, un 60XX, en la ecuación de cálculo de resistencia de la soldadura, cogeré 60K6 directamente. Muy bien. Entonces, desde un punto de vista de cálculo, aquí tengo las expresiones que yo voy a utilizar. Una soldadura, y se tiene que entender, si a veces esta parte no se entiende mucho, pero vamos a explicarlo muy bien, ¿ya? Una soldadura, como tal, comprende dos partes. Uno es el metal base y otra es la soldadura. A ver, esto para que se entienda. Voy a volver a la imagen. Un principio para que eso se entienda mejor. Estoy generando aquí la unión soldada, ¿verdad? Tú tienes que verificar que esta unión soldada no falle en inmediaciones del metal base, está aquí, como también en inmediaciones de la junta soldada. Esta junta soldada obviamente tiene parte del metal base y parte del electrodo que entra aquí adentro, ¿verdad? Es como la mezcla. Se considera para los cálculos que esta parte que está con color verde es igual que esta parte que está acá, que es como que el electrodo. Por tal motivo, yo utilizaré la resistencia del electrodo para calcular la capacidad de la soldadura. Debes verificar entonces la resistencia de la soldadura en ese ámbito. Por otra parte, también tienes que verificar el metal base. Este metal base tendrá, pues, el esfuerzo último, por ejemplo, en función del metal que sea. Si es una 36, si es una 542, etcétera, sacarás ese valor de ahí. Entonces, en este ámbito de la junta soldada, verificas tanto la soldadura propiamente dicha como también el metal base. De las dos verificaciones, eliges
la menor resistencia. Dicho esta explicación, entonces, pues vamos rápidamente a lo que estamos haciendo nuestra explicación y vamos a explicarles lo último de este video de hoy. ¿Sí? Entonces, la cuestión de cálculo es la resistencia nominal de diseño, o pronominal, será el esfuerzo resistente del metal base, que es BM de base metal, ¿ya? Multiplicado por el área del metal base. Si la falla es a corte, también a corte vamos a verificar esta expresión. Si la falla es en tensión simple, será en tensión simple que la verifiquemos, etc. Usualmente en el ámbito de la junta, es igual que el filete de la soldadura, se verifica lo que sería el corte, ¿ya? Y en la soldadura propiamente dicha, verificamos la capacidad RN en función de la capacidad FNW, que la sacamos en dependencia del electrodo, y multiplicamos por el AWE, que es el área de la soldadura. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era el espesor de la garganta efectiva multiplicado por la longitud de la soldadura? ¿Se acuerdan? Eso es el FWA. En muchos libros solamente verifican esta expresión. Esta ya no hace en muchos libros. ¿Por qué? Porque generalmente sale menor, y digamos que este sea RN1, este RN2. Usualmente en los cálculos, este RN1 es mayor que RN2. Entonces, que los libros ya no hacen pues el cálculo del metal base. Ya no lo hacen. Pero, desde un punto de vista conceptual y normativo, siempre hay que calcular tanto metal base como la soldadura y de ambos elegir la menor resistencia. Es como una ecuación compuesta. Es como la del bloque de cortante, donde elegíamos de ambas partes la menor resistencia. ¿Sí? Eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Bien, dicho esto, entonces, avancemos pues. La tabla J25 de la norma ASC, nos da un resumen. Si bien en texto nos explica cómo tenemos que hacer las verificaciones en los diseños, mejor que el texto es una tabla. La tabla te da por tipo de soldadura, por ejemplo. Aquí tenemos este es el cuadro lo he copiado de la tabla grande está por acá, aquí lo he copiado en grande. Está aquí, está en grande, son la tabla así de 2 hojas. Pero ahorita lo que me importa son solamente las soldaduras en filete, entonces he copiado el filete tal como está. Está por acá, ¿ya? Entonces, para fillet welds, y me verifico, dice, acortante, tipo de dirección de la carga, tipo de capacidad cortante. El cortante lo verifico o el metal base o la soldadura. Ambos tengo que verificar, ¿sí? Para el metal base dice, refiérase a J4. Vaya a J4, ahí dice las ecuaciones para poder verificar. Para soldadura, aquí te dice lo siguiente. Phi, para los cálculos, siempre va a ser 0.75 porque es una falla frágil. El esfuerzo nominal para el cálculo FNW para la soldadura será el 60% del esfuerzo en tensión. ¿Por qué? Porque si bien el FXX es el esfuerzo del electrodo, la falla es en cortante. Y como sabemos que en cortante, de acuerdo a lo que estudiamos de la ecuación de von Mises, se deduce que es 0.6 el equivalente en cortante a la capacidad en tensión. Entonces, la resistencia en cortante máxima es el 60% del esfuerzo en tensión máximo. Y en cuanto al área, a este área efectiva de la soldadura, AWE, está en la J22, pero esto ya lo hemos estudiado. Simplemente es el espesor de la garganta efectiva multiplicado por la longitud efectiva de la soldadura. Ahí está. En cuanto a fuerzas o cargas en tensión, compresión o cargas paralelas al eje de la soldadura, no importa, dice acá. Aquí no es necesario que tengamos que verificar la soldadura porque el valor crítico siempre se va a dar en cortante. Siempre se verifica en cortante. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, este J4, aquí lo he copiado y lo he traducido en chiquito. J41 nos indica resistencia a tensión del metal base. J42, resistencia en cortante, que es justamente lo que hemos buscado, lo que ahorita vamos a poner en las ecuaciones de cálculo.
443 habla del bloque de cortante, esto ya lo hemos visto, ¿sí? 444 habla de elementos de compresión, 445 elementos de inflexión, ¿ya? Usualmente en la falla y mediaciones de la soldadura, decimos que es en 45 grados, es en cortante, también en el metal base vamos a verificar en este sentido, el J42 utilizaremos para el cálculo, ¿ya? Antes de seguir adelante, aquí ya poner las ecuaciones, si se fijan, metal base está aquí, entonces, es igual en cortante 0.6 FY, pero el área que yo voy a tomar en cuenta para el cálculo es el área simplemente del metal original. En este caso, AGB simplemente es el espesor por un ancho, ¿sí? Esta área es el área que está en corte, que es obviamente la que vamos a estudiar para los cálculos. En cuanto a la soldadura, esto ya lo hemos estudiado, perdón, la soldadura está atrás, que simplemente era FNB por el área de la soldadura, donde esta área, decíamos, es el equivalente, perdón, porque se me está marcando de esa manera, es el equivalente ahí a el espesor de la garganta efectiva otra vez multiplicado por la longitud efectiva de la soldadura. Este espesor efectivo es otra vez 0.707 multiplicado por el tamaño, ¿no? Eso es para siempre. Esto es mnemotécnico, ¿ya? Pero en el tema de metal base, si bien aquí explicado en J24, esta falla es de excelencia, pero también se verifica la ruptura. Igual en corte 0.6, esfuerzo último por el área neta de la soldadura. La ventaja es que el área neta y el área bruta son lo mismo, porque no hay perforaciones, no hay huecos, no es como el bloque de cortante. Entonces, usualmente de ambas ecuaciones va a gobernar la resistencia esta primera expresión de cálculo. ¿Por qué usamos FY y ambas áreas son las mismas? Usualmente saldrá así con esta ecuación. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que puedan ver, ¿ya? Ahora, en herencia, la primera ecuación usamos un phi de 1, su caso especial. No es como en los demás casos donde usamos 0.90. Para lo que es herencia, en metal base usamos 1. Y para ruptura o fractura, el valor clásico de 0.75. ¿Ya? Ahora, alguna recomendación acerca de las soldaduras, adicionalmente desde un punto de vista de ductilidad. Nótese acá, son filetes, son 3 casos, caso A, B y C, si quieres. En el caso A, la soldadura es paralela a la fuerza. Aquí está la fuerza, esta soldadura es paralela. Si hablo de grados, entonces el eje de la soldadura, comparado con el eje de la carga P, como son colineales, el ángulo de inclinación es 0 grados. Si tengo una soldadura transversal, esta soldadura, su eje, tiene 90 grados con la fuerza. Aquí tengo 90 grados. Ahí está. Y por último, un caso especial, donde tengo un corte, tal vez he hecho una plancha que la estoy cortando en un diagonal, donde tengo un ángulo tita, ¿ya? Que varía obviamente entre 0 y 90. Pues 0 sería paralelo y 90 sería perpendicular o transversal, ¿ya? Esos 3 casos, digamos, particulares se han ido ensayando para ver qué diferencias hay en la respuesta. Y es interesante, nos sale esta gráfica. Tengo en la parte horizontal lo que sería la deformación de la soldadura, deformación obviamente normalizada, unitaria, y en vertical tengo lo que sería la carga actuante. Nótese que para 0 grados, que está acá, estoy marcándolo en este punto, hay, si bien menos resistencia de la soldadura, hay una gran ductilidad. O sea, aquí está la falla, hay una gran deformación de la soldadura. Esto es muy deseable, esto es lo que siempre debería pasar en una falla bastante dúctil, que es un fenómeno, por ejemplo, sísmico u otro, va a ayudar a que la estructura se deforme y disipe energía antes de fallar. Fíjense que mientras voy aumentando el ángulo a 15 grados, 30 grados y demás, hasta el límite de 90, la capacidad o la resistencia va aumentando, pero va reduciendo la ductilidad. Para 90 grados es la menor deformación a la rotura. Fíjense, no es ni siquiera
una cuarta parte de la deformación que tienes para 0 grados. Por ese motivo, se define la filosofía de diseño de soldaduras en filete, dice lo siguiente: es prohibido soportar una unión soldada en filete solo con soldadura transversal, porque tiene muy poca ductilidad y el peligro de fallo o colapso es inminente. ¿Por qué? Porque la carga, como decíamos a un principio en el capítulo de empernados, podría superar en alguna instancia, en los 50 años de vida útil de la estructura, a la carga de diseño. Eso por un terremoto, un sismo, etc. Entonces, estaremos corriendo el riesgo de que esa unión pueda fallar, con el consiguiente perjuicio para la estructura, inclusive un colapso. Por ese motivo, prohibido jamás en la vida hacer solamente soldadura transversal. Se puede hacer a 0 grados o a un ángulo, pero mejor que sea un ángulo agudo, mejor a 0 grados. Lo que sí se puede hacer, por si acaso, es combinar. Lo que yo puedo hacer es combinar, o sea, tener una soldadura mixta, o sea, longitudinal y también transversal. Eso sí se puede hacer, está permitido, pero nunca solo transversal, eso es prohibido. Y ustedes no tendrían que hacer eso, jamás, se tienen que acordar, nunca, prohibido. Eso debido a la falta de ductilidad y al peligro de una falla frágil. Bien. Eso sería en cuanto a la teoría y a las ecuaciones básicas de soldaduras en filete. Para poder echar en práctica este conocimiento que hemos adquirido, vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio se pide determinar o calcular la capacidad de diseño de la conexión que se muestra. Aquí tenemos una plancha, una placa, si quieres, 1, aquí tenemos una placa 2, ¿ya? Placa 1 y placa 2. De la placa 2 no me dan datos, pero sí de la placa 1. La placa 1 dice que es una placa de 10 por 3 cuartos. Obviamente 10 es el ancho, entonces esto será pues 10 pulgadas, ¿verdad? Esto es 10 pulgadas. Y el espesor 3 cuartos, el espesor de esta planchita 3 cuartos, ¿verdad? Ya está. Está encima de la otra plancha con color plomo ligero, entonces la soldadura está solamente en estos dos bordes. La fuerza es de tracción, entonces las soldaduras son soldaduras paralelas. El ángulo θ es igual a 0 grados. ¿Está permitido? Correcto, ¿verdad? En ambos lados, la soldadura es el lado cercano, de tamaño 5/16 y la longitud, en este caso real física, de 15 pulgadas. Dice lo siguiente, que para los perfiles en tensión se ha usado un acero 500 grados 50 y los electrodos son electrodos tipo E70. Halla la capacidad de diseño de la conexión mostrada. ¿Ya? Bien. Notar que yo voy a verificar en inmediaciones de la soldadura, la resistencia de la soldadura, resistencia de metal base, pero además, como es un elemento en tensión, ¿qué tengo que verificar? Cedencia, ruptura y bloque de cortante, ¿verdad? Aplastamiento no hay porque no tengo pernos y tampoco hay tipo fricción. Entonces son todas las fallas que tengo que verificar para encontrar la capacidad de diseño de este miembro. Eso tengo ya trabajado acá en otra hojita. Ejemplo 2. Aquí está, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo ya denotado, lo he puesto con un color rojito nomás para que se note lo que sería la soldadura. Entonces, tenemos de manera paralela, tenemos el perfil, el espesor es 3 cuartos, ancho 10 pulgadas, el tamaño es 5/16, el largo es 15. Aquí tengo 15 pulgadas en este largo, aquí tengo otras 15 pulgadas en este largo, ¿verdad? Ahí está, simétrico. ¿Qué pasaría si tuviese yo arriba, ponte 10 y abajo tendría 15? El centroide del eje de la soldadura no coincidiría con el centroide de la placa. O sea, tendría excentricidad, tendría un momento generado, tendría flexotensión, una conexión excéntrica. Se puede calcular, pero usualmente los ingenieros no hacemos eso. Usualmente si tenemos una solución simétrica la hacemos porque es mucho más práctico, no solamente para calcular, sino para ejecutar y para el comportamiento estructural. La pregunta es la capacidad de la conexión. Entonces comenzamos. Datos. FY del acero es 50 y FU 65.
El electrodo 70, como aquí indica nuestra pregunta. Ahí está. XX, porque no sé cuál es la posición, me interesa ahorita, solo para los cálculos. Son filetes, ambos lados cercanos, como se puede ver en el esquema. El tamaño A516, el LW geométrico 15. ¿Ya? Primeramente, capacidad de la conexión. ¿Ya? Pero antes de la capacidad, podríamos ver si cumple tamaño mínimo, tamaño máximo, ¿verdad? Eso se puede hacer antes. Hagamos ese intento. Y si mi puntero va a ser con mi mouse o más, voy a tratar de explicarlo y hacerlo con ustedes, ¿ya? Abrir el calculador. Por si acaso, voy a hacer este calculito. Hablemos de los tamaños. Tamaño mínimo, ¿qué decía la norma? Aquí una tabla. La plancha de abajo no nos dice cuál es el espesor, pero sí la de arriba, que es 3/4. Para 3/4, veamos si está bien o no está bien o está mal el tamaño mínimo. A 3/4. Vamos a ir a la norma. En este caso, voy a agarrar la diapositiva. Y rápidamente voy a la tabla J2. J2, lo que era la tablita, J2/4, perdón. Para 3/4, dice, hasta 3/4, como está aquí, mínimo es 1/4. 1/4 es 4/16, ¿no? La conversión. Tamaño mínimo. Tamaño máximo es el borde, como es mayor que 1/4, es el borde menos 1/4. Entonces, ¿el borde cuánto mide? Vamos a ir a la hojita. El espesor es 3/4. Entonces, el mínimo es 3/4 menos 1/16. Este sería el tamaño máximo. El mínimo hemos sacado de la tabla como 4/16, ¿se acuerdan? 4/16. Factor común 16 entre 4, 12, 11, 16. Entonces, entre 11, 16 y 4 estamos bien. Ha elegido 5/16. 5/16 es mayor que 4, correcto. Menor que 11, correcto. Está correcto la definición de A. Entonces, A está correcto. En cuanto a la longitud, recién vamos a ver, porque vamos a ver la longitud efectiva. La geométrica puede ser más corta, más larga, no importa. En el cálculo vamos a ver cuál utilizamos para la capacidad de la soldadura. ¿Ya? Entonces, aquí me aplico la ecuación de la soldadura. Fíjate, NW es FNW por AEW. Sería la capacidad de la soldadura en filete. ¿Sí? FNW es simplemente el 60% de la resistencia en tensión del electrodo. Aquí está, 0,6 por 70, 42 KE6. El área efectiva de la soldadura, como todos conocemos, es el hecho de la garganta efectiva por la longitud de la soldadura. La garganta efectiva es 0,77 por el tamaño y en decimal sale 0,221. Entonces, el área de la soldadura es 0,221 por 15. ¿Por qué por 15? Estoy calculando por cada cordón. Cordón inferior, cordón superior. Para cada lado estoy calculando de manera independiente. Multiplicando me sale un área efectiva de 3,315. Aquí lo que no he hecho, y aquí estoy asumiendo, ojo, que esta longitud efectiva de la soldadura es igual a la longitud geométrica LW. ¿Será que está bien? Veamos. Decía la teoría, el mínimo es 4 veces el tamaño. Entonces, 4 veces el tamaño será 4 por 5, 16 por 5 entre 16, ¿cuánto sale? 1,25. 15 es mayor que 1,25, correcto. Entonces estamos bien. Tamaño máximo era 100 veces para no reducir. Entonces 100 veces el tamaño, 100 por 5 entre 16. Hablamos de 31,25 pulgadas, ¿verdad? Como tengo 15 pulgadas, también mi longitud es menor que 31, por tanto no voy a reducir mi longitud. O sea, beta es 1. Ahí estamos también muy bien. Por ese motivo que aquí hacemos directamente con esta expresión. Ya con el área, ya con el esfuerzo de la soldadura, aplicamos la ecuación de RN. 42 por 3,315 nos sale en capacidad nominal 139,93, que sería la resistencia de la soldadura. ¿Sí? Muchas veces en los cálculos, al igual que en los atornillados, para comparar, para ver cuál es más crítico para diseñar soldaduras, que nos conviene es calcular por pulgada. ¿Ya? En empernados será por perno, ¿se acuerdan? En soldados es por pulgada de longitud de soldadura. Entonces, esta expresión que he usado con mayúscula, aquí la voy a usar con minúscula. Es lo mismo, fíjate. RNW minúscula es la misma tensión de cálculo
0,6 por 70, FNW, ¿ya? Y acá simplemente estoy utilizando el espesor de la garganta efectiva. Estoy suponiendo que la longitud es 1 pulgada. Entonces, al multiplicar esto, me sale una capacidad de 9,28 kilolibras por pulgada de largo. Es la resistencia del cordón de 1 pulgada de longitud. ¿Es bueno hacerlo así? Sí, para comparar es mucho mejor y más conveniente. Y como diseñamos, por ejemplo, al definir A, encuentro esta capacidad por pulgada y solo hago una división, divido PU entre esta capacidad por pulgada y encuentro las pulgadas requeridas para mi diseño. ¿Se dan cuenta? Es una maravilla hacer este cálculo, también como hacíamos en los empernados por perno. Hay una capacidad de diseño con valor de phi, en este caso como la falla es frágil y es en la soldadura, se maneja 0,75 como coeficiente de reducción de resistencia y me sale 6,96 kilolibras por pulgada. Primera capacidad. Vamos a metal base para el corte y mediaciones de la soldadura. Rn en cedencia es 0,6 por Fy por AgB y phi igual a 1. Y en ruptura es 0,6 por Fu por AnB y con el phi de 0,75. Aplicamos estas mismas ecuaciones, pero esta vez por una longitud unitaria. Vale decir, phi igual a 1, 0,6 por 50, que es Fy, y el espesor por el largo, en este caso solamente voy a tomar el espesor de 3/4. ¿Qué espesor? El espesor del material, del metal, 3/4, como está aquí. Aplicando esta expresión me sale una capacidad de diseño de 22,5 kilos por pulgada. En cuanto a la fractura, en la minoración por 0,6 por 65, que es Fu, por los mismos 3/4 por 1 pulgada, me sale 21,94. Comparamos esta expresión de 6,96 con 22,5 con 21,94. ¿Cuál es el que menor aguanta? 6,96. Entonces, la capacidad de la unión soldada es 6,96, que es el menor de los tres, perdón, por 15. ¿Por qué por 15? 15 pulgadas de longitud, pero por 2 cordones, uno de arriba y uno de abajo. Aquí está por 2. Me sale la capacidad de 208,80, que es la resistencia de la conexión soldada, ¿sí? Ahora, por más de que he encontrado esta capacidad, ¿qué me falta? Estoy hablando de una unión que está en tracción. Para tracción, ¿qué tengo que verificar? En el miembro, cedencia del área bruta. En la conexión, ruptura de la área efectiva, como también bloque de cortante. Es lo que está aquí adelante ya verificado. Esto ya lo conocemos, sabemos cómo hacer. No es muy difícil, ¿no? En cedencia, tenemos esta expresión de cálculo clásica, en sale 337, perdón, y ruptura. Aquí el coeficiente U hay que tener mucho cuidado, es el caso número 4, porque hablamos de soldadura, y con la ecuación del caso número 4, tomando en cuenta que este valor de X barra se lo calcula como la mitad de la distancia de la conexión, y la longitud L son las 15 pulgadas, porque el cálculo se hace por lado. Se encuentra la ecuación U, creo que tenía otra hojita de continuación acá, no sé si la tengo por acá. No está por acá. Voy a tratar de traérselos la siguiente clase, la continuación. No está aquí la continuación. No está acá. Pero en este ejercicio, como les digo, esta ecuación del caso 4, hay que tener mucho cuidado porque ya no es la ecuación clásica de U, 1 menos X base entre 2. Es esta ecuación bien especial que nos da la norma en función de L, la longitud de la conexión, y W, que le llama al ancho de la plancha, de la placa que estamos poniendo, que en este caso son las 10 pulgadas que teníamos acá como dato del ejercicio, ¿ya? Esto, la siguiente clase lo acabamos. Este explicación simplemente es agarrar y tomar en cuenta el centroide. Si tengo 2 planchitas, esto visto de perfil si quieres, una plancha por acá, otra plancha por acá. La de arriba, la que tenemos es la de 10 por 3/4. Entonces, si yo estoy colocando aquí la conexión soldada en esta parte, pues la mitad será pues del tamaño, en este caso, este valor de X será justamente acá, y será la mitad de nuestra tamaño, será A medios en este caso, el tamaño entre 2, que lo vamos a colocar, en este caso el tamaño era 5/16 entre 2, sería 5/32,
que entraría en el valor de X, 5,32 de pulgada. Y acá en la fórmula se reemplaza, tenemos todos los parámetros y encontramos 1. Con esto la área efectiva y con eso la ecuación de la ruptura. Y el bloque de cortante simplemente es todo este pedazo que saldría tal cual como se ve en la gráfica. Área en tensión, esta área vertical. Área en corte, el área superior y el área inferior. Áreas brutas y áreas netas se mantienen iguales porque no hay perforaciones, serían las mismas longitudes. Soltaría de cálculo. Aquí también lo puedo hacer porque estoy con el mouse, estoy con mi punterito para poder hacer. Pero la siguiente clase la vamos a acabar. En cuanto al cálculo de la capacidad de la soldadura, ¿alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿Aló? ¿Se escucha? Todo claro, Inge. Perfecto. Hay que practicar. Para poder aprender esto hay que practicar. Este ejercicio sería muy bueno que le lleven a la planilla electrónica y podamos discutir la clase siguiente. Ya esto lo voy a subir en el archivo PDF y quiero que lo lleven